Buenos días. Estamos en la Cátedra para la Memoria de la Universidad de Córdoba. Tenemos con nosotros a Juan Gregorio Nevado. Este es uno de los programas que patrocinados por la Cátedra de Memoria y la Diputación Provincial, y estamos grabando para su misión con motivo del reconocimiento de las asociaciones memorialistas con el premio Memoria Viva. Juan Gregorio Nevado Calero nació en Villaviciosa de Córdoba en 1959. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Córdoba y es especialista universitario en archivística. Ha escrito y publicado diversos libros con diferentes temáticas, sobre todo relacionados con Villaviciosa. Por ejemplo, El Pósito de Espial y Villaviciosa en la época moderna, Espial 1545-1821, o Municipio, Jurisdicción y Poder. Cronista oficial de Villaviciosa, es presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos un poco presentando esto. La Revolución de 1934 tuvo mucha repercusión en toda España. Sin embargo, no sabemos lo que pasó realmente en Villaviciosa. Para ello, Juan Gregorio Nevado ha publicado Octubre de 1934 en Villaviciosa de Córdoba, Rebelión, Prisión y Amnistía, en el que trata de aclarar estos acontecimientos que ocurrieron en este pueblecito pequeño de la provincia de Córdoba, y trae su libro bajo el brazo, que lo tenemos aquí a nuestra vera. Buenos días de nuevo otra vez, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Si es que quieres que empecemos por ahí, en Villaviciosa en 1934. Pues debemos precisar antes lo de Revolución, sí, con este librito de la República del mismo 34, y por qué lo titulo yo Rebelión. Muy importante el significado de las palabras. Sí. Siempre se habla Revolución de Asturias o Revolución de Octubre, porque es el germen de los movimientos en contra de la República. Pero inmediatamente, al día siguiente, se publicó el bando de guerra, con lo cual, a partir de ese día, ya no hay revolución, hay rebelión, porque se le acusa militarmente a todo el que participara en movimientos tumultuarios como rebeldes. Yeah. Es muy importante diferenciar la Revolución de Asturias, que es el germen, sí. Al día siguiente, con bando de guerra, todo el que se mueva será acusado de rebelión. Yeah. A partir de ahí, lo que pasa en Villaviciosa, que ahora lo comentaremos, judicialmente, por la jurisdicción militar, es rebelión. Yeah. Con lo cual las penas son exponencialmente grandes. Ya. Bueno, pues, pero ya como tú estás en este tema, ¿habría habido penas igualmente si se hubiera tratado de revolución, o serían mayores o menores? Menores. Menores porque todavía no estaba el bando de guerra promulgado. Así que a los ajusticiados de Asturias los juzgan por revoltosos. Sí. Y todos los acontecimientos posteriores, que no solamente Villaviciosa, hay muchos sitios más, se les acusa militarmente, porque hay un bando de guerra, por llevar armas, etcétera, como rebelión. Ya. Con lo cual las penas son la justicia militar, que es tremendamente agresiva contra la persona. Ya. Bueno, pues cuéntanos qué pasa en Villaviciosa en aquella revolución o rebelión de octubre. Pues en Villaviciosa no se puede decir lo que he dicho antes, el concepto jurídico de revolución o rebelión. Bueno, lo que pasa en Villaviciosa es lo siguiente. El movimiento revolucionario en la península, muy abundante. Este librito lo demuestra, que es un librito publicado en 1935, muy pocos meses después de los movimientos revolucionarios. Y es un libro publicado por la República, ¿no? Sí. La Cámara lo ve. Esta es la estadística de los movimientos revolucionarios en España. Ya. Con requisas de armas, las localidades donde están y todas las acciones de la Guardia Civil, etcétera. No figura Villaviciosa en esta estadística, ni otras localidades andaluzas. ¿Será que los medios de comunicación no los leyeron los del Ministerio del Interior de la época? Y lo que pasa en Villaviciosa es que en este movimiento revolucionario, la CNT de Villaviciosa estaba
muy bien organizada, con un soporte social enorme, y a través mandaron un emisario de Villaviciosa, Anastasio García Jiménez, apodado El Lobatón, a Almodóvar, donde estaba la central comarcal de la CNT, y le dijeron que ellos no tenían instrucciones ninguna, que no podían hacer nada, y llega a Sevilla para que la central regional de la CNT le diera instrucciones. Y la instrucción fue libre albedrío, que cada grupo local hiciera lo que quisiera. ¿Qué pasa en Villaviciosa? Pues que fueron muy valientes. Y el 9 de octubre por la noche... Perdona, Juan, esto me dice, vienen a Almodóvar y luego a Sevilla. Quiere decir que esto se estaba preparando anteriormente al 9 de octubre, ¿no? Exactamente. Es que estaba organizado, tenía sus publicaciones. Lo que pasa es que eso no se conservan porque en Villaviciosa, como lo metieron en la cárcel, ahora lo contaremos después, una cantidad ingente de la CNT y algunos de Izquierda Republicana. El resultado es que le dieron los papeles a la madre, uno de los directivos le dio los papeles a su madre para que los quemara. Y que desapareció toda la documentación, los carnets, las actas, los documentos de tesorería, todo fue quemado para que no hubiera rastro y no le buscaran identidades a todos los CNT del pueblo. Sigue con tu relato, que yo te... A lo mejor vamos... No, se lo agradezco porque igual a mí se me pasan cosas y podemos puntualizarlo cuanto más mejor. Estupendo. Entonces, el resultado es que vuelve el emisario y dice que nos dejan actuar con libertad a los comités locales. Pues hay una asamblea, cuando vuelve este señor del viaje, hay una asamblea en la CNT, en la sede de la CNT, un asunto tumultuario, y deciden ocupar el poder en Villaviciosa, proclamar el comunismo libertario y proteger con las armas al pueblo. ¿Cómo se organizó eso? Pues la propia CNT estaba estructurada como grupos de acción donde, como si fuera la mili, un cabo y 4 soldados. Pues se organizaban, eran grupos de 10 aproximadamente, haciendo uno de correa de transmisión del poder, de la directiva de la CNT, y se organizan mandan a uno a cortar los medios de comunicación. Sí, los poquillos teléfonos, el único teléfono, la Mengemor de Posada la cortan, y también la salida hacia Villanueva de Córdoba. Es decir, la comunicación telefónica la cortan de momento. Van al ayuntamiento, fuerzan las puertas, lo queman en su integridad, hasta los papeles en blanco, cogen de la tarazana del ayuntamiento picos, palas, azadones, etcétera, y cortan todas las carreteras del pueblo, una alcantarilla, los puentecitos que hay, alcantarillas grandes, las cortan y hacen una barricada. Todo eso pasa durante la noche. También acuden con gasolina y prenden fuego a algunas casas de propietarios porque no les entregan su pistola, armas, etcétera. Promulgan esa misma noche el comunismo libertario y se forma una red de contraataque porque esperaban la llegada, antes o después, de la Guardia Civil y el Ejército. Un vecino de Villaviciosa, que era concejal, bueno, tengo que decir que unos meses antes el gobernador civil había suprimido el ayuntamiento y había nombrado una comisión gestora. Es decir, que la vida municipal, que no la podemos conocer porque quemaron las actas y lo quemaron todo, la vida municipal se interrumpe tanto Villaviciosa como Dos Torres. Son los dos únicos pueblos de la sierra que el gobernador civil, por circunstancias que como no lo sabemos, no hay documentos, pues considera inviable la corporación democrática municipal que existía del gobierno de Izquierda Republicana, pues nombra una comisión gestora. Hay un problema, lógicamente, de paro, como en todos los sitios, pero la CNT ocupa el poder de esa manera y un concejal, José Vargas Moreno, que vivía muy cerca del ayuntamiento, ve las llamas y demás, y huye de su casa, atraviesa Campo otra vez el término municipal, llega a la estación de Alondiguilla, se presenta en el gobierno civil y dice que están quemando el ayuntamiento, que hay, en fin, el movimiento revolucionario. Este hombre lo explica y organiza el gobernador civil un envío
por dos medios de comunicación. Desde la Londiguilla, el grupo de la Guardia Civil, capitaneado por Espiés, y un grupo de artillería que viene José Vargas por la carretera de los Arenales. Cuando llegaron antes los guardias civiles, no sé, el que conozca la carretera de Villaviciosa, de Pantano hacia arriba, hay unas cuestas unas curvas muy cerradas al final. Sí. Esa parte, que es el kilómetro 1, el puerto de las Carretas, ahí lo estaban esperando los vecinos de Villaviciosa con las escopetas, y empieza un tiroteo. Las declaraciones, claro, no es lo mismo. Perdón. Te paro un momento y te hago una pregunta. Sí. ¿No había guardia civil en Villaviciosa en aquel momento? Eso se me ha olvidado decirlo. No había. Ese es el problema. Es que como tenía información secreta el gobernador civil que se iban a producir movimientos revolucionarios muy importantes en la zona minera de Peñarroya y Pueblo Nuevo, había concentrado la Guardia Civil en la línea de Cerro Muriano para atender y vigilar la carretera por si venían a Córdoba los mineros organizados en plan de atacar a Córdoba revolucionariamente. Es muy importante que me lo haya preguntado porque al no estar protegido el pueblo, lo único que había era dos municipales que anduvieron por los tejados y al final los desarmaron los revolucionarios. Pero la situación de desprotección fue un elemento más para que en esos momentos concretos la CNT se levantara y hiciera su revolución en Villaviciosa. Es muy importante, no había Guardia Civil. Guardia Civil habría 5 o 6, pero bueno, son los suficientes para custodiar los centros públicos, etcétera. Pero no había, porque estaban preparados para proteger Córdoba de la posible levantamiento de Peñarol por uno. Muy importante tenerlo en cuenta. Como estaba en un momento de impunidad, pues se formó, y el resultado, lo de la vuelta, de cuando llegaron los guardias civiles, como estaban las cunetas rotas, las alcantarillas rotas, no podían pasar con los camiones y empezó un tiroteo. El tiroteo, al ser una diferencia de arma tan grande, una escopeta, que si tiene balas puedes matar a una persona a 100 metros, pero si está con munición tienes que tenerla a 5 metros. Y sin embargo, un Mauser a más de 1 kilómetro mata a una persona. La situación es que huyeron rápidamente todos y se refugiaron en las partes exteriores del término municipal, siendo una concentración en la parte muy al sur, que es Alcornocosa, la zona donde luego la guerrilla tuvo su centro de acción durante mucho tiempo. Es una zona que está limítrofe prácticamente con Honacholo, alejado del casco urbano por lo menos 20 kilómetros por ahí. Te iba a preguntar cuando dijiste antes que el movimiento anarquista en Villaviciosa era muy importante. ¿En qué cantidad o en qué proporción en el pueblo, no? ¿Todo el mundo era de la CNT? Si es que como destruyeron los papeles, pues no se sabe. Según ellos declaran, en torno a 700, 800 afiliados. Lo declaran ellos en su... Eso es una barbaridad, una barbaridad. Claro, pues. Es todo el mundo, porque en un pueblo de... Es que ellos, los trabajadores, los que están ajusticiados, lo plantean porque el trabajo se distribuía sindicalmente. Cuando había campañas laborales de siega, vendimia, aceitunas, etcétera, los trabajadores se tenían que organizar, eso estaba puesto en la ley de la República, se tenían que organizar asociativamente para distribuir el trabajo. Muchos dicen, es que si no estoy afiliado no me dan trabajo. El zapatero, si no estoy afiliado a la CNT no vienen a comprarme a mi zapatería. Es que el asociacionismo era muy importante, pero siempre vinculado a la CNT. Las otras agrupaciones no tenían la UGT, que yo sepa no hay nadie, y las agrupaciones políticas pues son muy poquitos siempre. Sí. Quiere decir que allí fraguó muy bien el ideario de la CNT. Sí. La creación es una cosa que conviene saber. El movimiento asociativo de los trabajadores lo promovió en Villaviciosa Ramón Vargas Moreno, el alcalde falangista después de la Guerra Civil. Este señor,
que demostraba en su vida cotidiana y pública el concepto del cristianismo, un poco la historia social, la teoría social de la Iglesia, Sí. pues él organizó el asociacionismo obrero. Pero una vez que ya estaba organizado, los propios obreros se separaron de él y crearon la CNT. Ya. Eso lo demuestra él en su expediente, porque tuvo un expediente sumarísimo en la década de los 40, Ramón, el alcalde, y este señor lo dice, que yo fui y a él no le pasó nada, no lo fusilaron ni nada, pero era una persona muy reconocida socialmente porque apoyaba muchísimo a los obreros. Y fue capaz de darle un entorno asociativo y que luego los propios obreros, con sus nuevos dirigentes, se organizaran, vamos, tan excepcionalmente que llegaron a crear un movimiento revolucionario que se llamó Rebelión por la divulgación del bando de guerra, pero digamos que una persona católica practicante fue el organizador en beneficio de los trabajadores, y los trabajadores a partir de ahí fueron capaces de organizarse. Él le compró publicaciones y que estaban muy documentados, muy bien organizados como asociación católica, pero tuvo alas suficientes para volar libre como una asociación de la CNT. Muy bien. Hubo otro personaje que me parece que fue un maestro, ¿no? Sí. Que fue realmente, ese era el ideólogo anarquista allí, ¿no? El maestro de mi padre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Don Antonio Fernández. Antonio Fernández. Don Antonio Fernández era un maestro con, digamos que su hijo, César Fernández, era de Partido Comunista. Había 2 o 3 afiliados al Partido Comunista y era el directivo, que era estudiante de Derecho. El que actúa mucho es el hijo. Ya. Su padre era, digamos, el educador de la población. Sí, sí, Pero sí. no aparece, en la documentación nunca aparece como interviniendo en mítines, no. Aparece como educador, dentro de los conceptos, yo no veo en la escuela lógicamente, de los conceptos de igualdad, etcétera. Pero es su hijo, César, el que está afiliado al Partido Comunista, y junto con el Lienzo, que es el protagonista principal, para no equivocarme, Tomás de la Torre Barbero, este señor es el jefe de la CNT y el jefe del Partido Comunista, que es César, el hijo del maestro, son los que organizan y motivan todo el movimiento. Don Antonio Fernández, que yo sepa, no aparece como motor, como la gasolina que prende, no, Sí, Tomás y su hijo César. Ya. Por lo menos así aparece en la documentación. Sí, sí. El estado de guerra se promulga el 9 de... No, antes, el sábado el 6. Ah, el 6. Claro. El 6, pues yo no... y claro... Para que el 9 lo considere rebelión, Claro, tiene que estar antes, fue el 6. estar antes. Pero yo tenía pensado, y me parece que lo había notado aquí de tu libro, que cuando se promulga es el día 9. Pero bueno, eso es una cosa... no lo sé, no... El edicto, vamos, tendría que mirarlo, pero el día 4 es la Revolución de Asturias. Sí. Pues el 5, como ve que el gobierno de la República, aquello está, hay que atacar militarmente, pues tiene que declarar el estado de guerra para mandar a los soldados allí. Y entonces son 2 días después de Villaviciosa. Sí, bueno. Entonces, bueno, pasa. Y quien asume el mando de esto es Siriaco Cascajo. Claro, cuando se promulga el bando de guerra, el dueño de la ciudad, de la provincia, es el gobernador militar, el coronel Cascajo. Eso es. Exactamente. Bueno, sin embargo... Perdone. Sí, y al mismo tiempo que se promulga el bando de guerra, se establece la censura. Está publicado. Eso es. Que nombran a un censor de día y un censor de noche. Sí, el censor de día es el comandante militar Manuel Sagrado Marchena, que es el que va a justiciar, el que va a tramitar, bueno, justiciar, eso sería el Consejo de Guerra, el que va a tramitar, el que va a instruir el sumario de Villaviciosa. Ya estaba instruyendo lo que sucedió, el movimiento rebelde que hubo en diciembre del 33 en Bujalance, que allí hubo muertes de guardias civiles, allí hubo sangre. Sí. En Villaviciosa no pasó nada, le dieron un tiro en una mano, en la muñeca, a un guardia civil, con lo cual no hubo
No hubo víctimas. La prensa, yo sacándole de tu libro, dice: en Villaviciosa han ocurrido hoy incidentes que relataremos cuando tengamos confirmación oficial. Es decir, que las noticias que vienen pasan primeramente por el gobernador civil, militar, para una censura, una censura tremenda que no. Si es que siempre dice las noticias que, porque eran notas de prensa que mandaba el gobierno civil, el gobernador militar a los periódicos, que no pasa nada, son 4, siempre frases muy edulcorantes cuando estaban allí quemando y a tiro limpio, vamos, que era la realidad. Pero lo pone todo para quitarle hierro al asunto y que parezca que no ha pasado nada. Como realmente se apaciguó todo a la madrugada del día siguiente, no pasó nada. Porque llegó el ejército, salieron huyendo y aquí ya hemos vuelto otra vez a la normalidad 12 horas después. Con lo cual lo endulzan de tal manera como si no hubiera pasado nada. Era la censura, lógicamente. Sí. Luego ya se forma un consejo militar o un juzgado militar y empieza... Pero no pasa nada, pero sin embargo apresan a muchísima gente, ¿no? Claro, bueno, es que no pasa nada en la prensa. Que estamos hablando de la censura. Que lo que decía antes, un comandante censura los periódicos de la mañana y otro los periódicos de la tarde. Lo que no pasa nada es en la escala de la información. Pero el propio coronel Cascajo, ¿qué es lo que hace? Hace un decreto que dice: nombro instructor al comandante militar Manuel Sagrado Marchena. Vaya usted a Villaviciosa a instruir sumario. Y inmediatamente apresan en torno a 300 personas. Pero de inmediato. Y de esas 300 personas empiezan a averiguar quién tiene escopeta, quién declara a otro que sí estaba conmigo en tal sitio con la escopeta en la zona periférica del pueblo, disparándole a los guardias civiles, y empiezan a ir discriminando personas, quién había portado armas, que eso es el concepto de rebelión, ¿no? Que si usted tiene armas, la pena va a ser gorda para empezar. Entonces, empiezan y al final consiguen son 125, pero los últimos 5 se entregan posteriormente, que son los cabecillas. Pero consiguen, digamos, a 120, vamos a poner un número redondo, consiguen apresar a 120 e incorporarlos al sumario. ¿Qué pasa con esa situación? Que como habían huido todos hacia los campos, manda un emisario, que fue un chico joven, para que le dijera a los que estaban en el campo huidos que volvieran al pueblo, que tenían el apoyo oficial, que no le iba a pasar nada. Porque lógicamente no habían matado a nadie, nada más que ese pequeño roce en la muñeca al guardia civil. Entonces, con esa idea de protección de la legalidad, se entregaron todos. Todos volvieron, los que estaban huidos, volvieron al pueblo. Y ya empiezan a declarar que yo estaba con fulanito que está. Entonces, uno a otro van delimitando presencia para que establezca la responsabilidad el instructor. Y los 5 jefes siguen huidos. Con lo cual tenemos un apresamiento inmediato de 300. Quitamos los que no se demuestra que no intervinieron, no pegaron tiros, y los que pegan tiros, vamos a poner 120, empiezan a ser encarcelados allí en Villaviciosa. Bueno, allí fueron todos encarcelados e inmediatamente mandados a la cárcel de Córdoba. Con lo cual, a principios de noviembre, tenemos 120 presos en Villaviciosa, en la cárcel de la ciudad. ¿Tienes documentación de qué pasa en aquellos 3 días? ¿Cómo organizan el pueblo? ¿Cómo funciona la vida normal? O sea, es que no son 3 días, son 12 horas. Esto arrancó a las 9 de la noche, bueno, a las 9. La reunión, debía haber una reunión secreta, eso no está demostrado porque no fueron capaces de... nadie dice que estoy organizándome secretamente contra el poder, porque eso sería peor todavía para la pena que le pudiera caer. Hay una reunión porque cuando se hace la asamblea tumultuaria en la CNT, después de que viene el señor de el Gabatón del viaje de Posada Gran Sevilla, previamente ya estaban cortando los cables de los teléfonos. Y ya había personas apostadas en las afueras del pueblo.
decir, que estaba organizado previamente a la asamblea. Es decir, que tanto César como Tomás de la Torre, el lienzo, ya estaban organizados para movilizar las masas. En esa noche, a las 12 de la noche aproximadamente, vamos a poner horas redondas, llegan al ayuntamiento, lo queman, van a talleres mecánicos, cogen gasolina y empiezan su revolución. Y a la madrugada, a las 12 de la mañana, a las 10 o 12 de la mañana del día siguiente ya está la Guardia Civil. Y desaparece el movimiento revolucionario, se sofoca por disolución de los manifestantes. No hay nada más que la promulgación mediante un pregón del comunismo libertario, supresión de la moneda, el comercio, etcétera, pero no se pudo llevar a cabo porque al día siguiente estaban allí las fuerzas de orden público sofocando el movimiento revolucionario. Habíamos hablado antes de que había afiliado a la CNT 700, 800 sí, hombres. Eso aparece en los documentos. ¿Por qué enraiza con esta fuerza la CNT allí? ¿Por las condiciones? ¿Qué es lo que está pasando en Villaviciosa? ¿Y por qué se da este movimiento, no? Si es que yo es que no puedo lucubrar. Si es que los propios documentos de la CNT los quemaron, la madre de un directivo, sí, lo quemó todo. Como los propios de la CNT quemaron hasta los papeles en blanco del ayuntamiento, no hay información del movimiento revolucionario. La organización obrera que hizo Ramón Vargas en 1920 y poco, es decir, que llevaba unos 10 años funcionando el asociacionismo obrero en Villaviciosa. Con lo cual fue mucho tiempo para que se demostrara que luchaban por el bienestar de los trabajadores, de los obreros. Esa situación de años pues supone un reconocimiento social de la labor por parte de los trabajadores, de la labor de sus compañeros. Aparte de esas normas de la República, que eso ya fue en el 31, que a través de las comisiones mixtas y demás era cómo se distribuía el trabajo. Villaviciosa, ¿qué cultivos tenía? Tenía la vid, el trigo, la siega y la aceituna. Cultivos sociales, con mucha mano de obra muy focalizada en momentos clave. La vendimia, muchos trabajadores. La siega, muchos trabajadores. La aceituna, había menos, pero también es una producción que por circunstancias hay que recogerla como las uvas con su maduración. Entonces, el trabajo, la distribución del trabajo y los problemas que ya venían desde 1910 con unas sequías que hubo enormes, el problema de laboral se estaba enquistando en todos los sitios. El propio alcalde, la propia documentación que aparece en los periódicos, vino, el alcalde vigente en aquel momento, republicano, de izquierda republicana, vino al gobierno civil a pedirle socorro al gobernador. Y la solución que le dijo fue que hablara volviera al pueblo, que hablara con los patronos para que organizaran el trabajo lo mejor posible y que no hubiera esta situación de paro tan malo que teníamos en la localidad. Mientras llegaban las obras públicas que estaban previstas, que era arreglar la carretera de Villanueva del Rey y la carretera de la Londiguilla, que llegaron ya muy tarde. Pero el problema laboral era muy importante. El gobierno de la República estableció la norma de los ajustados, que era lo del decreto de laboreo forzoso, que si tienes 1000 hectáreas tienes que contratar a 10. Y si tienes, son cantidades, es decir, que si tienes X hectáreas, tantas personas, si tienes menos, pues menos personas. El problema de los ajustados es que cobraban como si fuera el salario mínimo, con lo cual se cobraba muy poco, estabas todo el día trabajando, pero cobraba algo. Al mismo tiempo, los propietarios, en cierta manera, veían roto su sistema de producción. Si me obligan a contratar fuera de temporada, digamos, de labores agrícolas, pues un poco se veían perjudicados por un gasto económico, obligados por el gobierno, y al mismo tiempo los trabajadores cobrando muy poco, por tener salarios, digamos, oficiales, entre comillas, no el del mercado. La situación tenía que estar muy, muy, muy mal. Eso, hombre, porque si no, nadie se, como se dice, sería la manta en la cabeza para coger las escopetas y ponerse a pegar tiros a los guardias civiles cuando vengan al pueblo. Tiene que estar en una situación peor que mala.
La pena es que quemaron los documentos del ayuntamiento y no podemos saber ni los resultados electorales, ni los acuerdos del ayuntamiento para favorecer la distribución del trabajo, las demandas de subvenciones o lo que hubiera en aquellos momentos al gobernador civil. Es que no hay documentación ninguna, cero, vamos, ya. Cero, cerísimo. Bueno, y entonces, si hay en la cárcel de Córdoba, habían mandado 400 y 120... No, perdón. En el pueblo, sí, a discreción, pero metido en el sumario, vamos a dejar 120. Más 5 rebeldes, que son los directivos que luego se entregaron a principios de enero. Es decir, que la cárcel de Córdoba tiene 120 varones de Villaviciosa, es decir, que son 120 familias perjudicadas en el pueblo durante un año, que luego por la feria, porque suponía el gobernador civil que iba a haber problemas siempre de orden público en la feria por altercados, en fin, alcoholismo y demás, los mandaron, menos los mayores de edad y los jóvenes, los que había menores de edad, es decir, los viejos y los niños, entre comillas, los dejaron en la cárcel de Córdoba y el resto lo mandaron al penal de Puerto Santa María, que volvieron luego para el juicio, para el Consejo de Guerra en octubre. ¿Y cómo se presenta entonces la situación con 120 personas en un pueblo pequeñito, que son los cabezas de familia los que pueden llevar algo de sustento, ¿no? Pues el verdadero problema que tuvo Villaviciosa fue si antes estaba mal por la escasez de trabajo, hay que imaginarse que haya 120 personas presas en Córdoba. Pues el gobernador civil, el gobernador militar, es decir, se le dio un homenaje en Villaviciosa en noviembre a la persona a José Vargas Nevado, que es el que vino a avisar andando por los campos. Pues se le dio un homenaje, un reconocimiento, vamos, por todo lo harto, es decir, con representación de todas las instituciones cordobesas en Villaviciosa. ¿Y qué es lo que vio el gobernador civil y el resto de autoridades? Pues que estaba muy mal la población. Es que había muchas personas, muchas familias sin nada que llevarse a la boca. Y empezaron, a través de la mujer del gobernador civil, empezaron en Córdoba a hacer unas listas para que entregara a la gente dinero, ropa, vestidos, juguetes, etcétera, para los niños de Villaviciosa, para dárselos en el Día de Reyes. Tuvieron que ver tan mal, cuando fueron al homenaje de José Vargas, la situación en el pueblo, que es que le tuvo que dar tanta lástima, hablando claramente, para organizar en el periódico de Córdoba, en los periódicos de Córdoba, aparece las listas de todas las personas que van donando cosas, el dinero, van juntando ahí una lista de suscripción económica, y se lo llevó hasta la banda de música de Córdoba. Fue el Día de Reyes, no pudieron ir el día, pero fueron en torno al Día de Reyes, para entregarle los regalos a los niños de los hijos de los presos. Fue una situación, vamos, eso tuvo que ser indescriptible, el hambre que tuvieron que pasar a esa familia. Ya. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de este libro? Que esto es un tocho, esto no es cualquier cosa, de 600 páginas casi. Lo vamos a poner así para que lo vean las personas que van a ver ¿Se ve bien, Carlos? Sí. Que es un libro de 600 páginas. ¿Qué más nos puedes contar de tu pueblo, de Villaviciosa? Pues, hombre, tenemos que encontrar el juicio. Venga, pues, sí. Venga, vamos a contar algo del juicio. Pues el Consejo de Guerra, las vísperas, un poquitín antes del Consejo de Guerra, mandaron a llamar a todas las personas que estaban presas en el puerto de Santa María. Se forma el Consejo de Guerra y hay un seguimiento del Consejo de Guerra a escala nacional a través de los periódicos. Hago una pequeña reseña de todos los periódicos que se hacen eco, porque si alguien piensa en cualquier juicio, cualquier problema gigantesco que haya tenido España en su historia, que yo sepa, no se han sentado en el banquillo 126 personas. Movimientos gravísimos para España, jamás ha habido 126 personas en el banquillo. Total, que aquello llamaría mucho la atención a todos los niveles. Sí, sí. El juicio se celebró en lo que es la zona de reclutamiento, la número 14, ahí sí. En Sánchez de Feria. Entonces,
la importancia del juicio fue tan grande que las personas que defienden a mis paisanos son de nivel máximo. Antonio Jaén Morente defiende a los de Izquierda Republicana y a los CNT Benito Pavón. Y luego 2 abogados defienden a una persona y a 2. Pero tenemos a las primeras espadas defendiendo a nuestros paisanos. El acta, Pavón era también el que defendió lo de Casavieja, porque era el abogado de la CNT, tiene que estar en todos los sitios. El resultado, tras 3 días de juicio, es que 75 condenados, el resto absueltos. Los que eran menores de edad cuando el movimiento revolucionario, como les condenaron a 1 año y habían cumplido 1 año en prisión preventiva, salen a la calle. Y el resto van todos al penar del puerto de Santa María. Unos con penas de 18, casi todos, muy pocos de más de 12 años. Y la campaña electoral de Azaña en la República era la excarcelación de todos los presos políticos, porque se consideraban presos políticos. Y en febrero, el 23 de febrero del año siguiente, del 36, fueron excarcelados en Andalucía 800, y casi 100 eran de Villaviciosa. Y fueron excarcelados y volvieron a Villaviciosa. Con lo cual tenemos los prolegómenos de la guerra civil con personas excarceladas después de 1 año, bueno, 1 año y 3 meses, encarcelados, y la situación social pues no había mejorado nada. Seguíamos con los mismos problemas de paro, de desigualdades sociales, que estaban pintando muy negro. La tormenta estaba siempre amenazando. Ya. Yo tenía aquí puesto que la puesta en libertad de 46 encausados. La puesta en libertad en un momento determinado, no sé qué... 46 fueron los libres. Eso es. Esos salieron libres. En libertad, la puesta en libertad de 46 de los que estaban... Claro, que después del juicio, después del Consejo de Guerra, dice que casi la mitad no tiene... Con lo cual han tenido 1 año de cárcel para practicar, para decirle que quedan libres. Es que la justicia militar, como el trámite se hace por el ordenamiento jurídico militar, que es el gobernador militar nombra juez instructor a un militar y secretario a otro militar. Entonces, el procedimiento pues no es con todas las garantías de la justicia ordinaria. Pero claro, hay un bando de guerra, con lo cual es una situación similar a todas las causas sumariales que están en Sevilla. Esta también está en Sevilla, lógicamente. También, claro. Pero claro, el problema es que se le aplica una justicia militar a una persona que estaba con una escopeta allí, muerto de miedo, entre comillas, afuera del pueblo, y el movimiento tumultuario, la masa, arrastra, porque nadie quiere quedarse atrás como cobarde en estas cosas. Ya. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en aquellos momentos en Villaviciosa que tengas tú documentado en tu libro? Claro está. Vuelven los presos y se están preparando ya las elecciones del 36, porque si esto ha pasado en el 34, vuelven en el 35, y vuelvo a decir que no tenemos ni un papel. En el pueblo, el mismo alcalde, Fernando Muñoz, volvió a salir alcalde en el 36, en febrero del 36. Pero como en el pueblo, justo en el levantamiento del ejército franquista, en la organización de la retaguardia de la República, Villaviciosa, como en la inmensa mayoría de los pueblos y localidades, se formó el comité. El Comité de Defensa, Comité Revolucionario le llaman ellos. Comité de Defensa de la República, allí le llaman Comité Revolucionario de Villaviciosa, que como también promulgaron, el documento de promulgar comunismo libertario no aparece, pero existió, porque hicieron la misma circunstancia de suprimir la propiedad, etcétera. Y tampoco se han conservado papeles. Solamente hay el libro de actas de esa fecha del 35-36,
después del movimiento revolucionario, y el siguiente libro de actas del año 1948. Villaviciosa hemos tenido mala suerte. Sí, alguien nos ha mirado mal y la documentación municipal es escasísima porque no se conservó nada. El comité revolucionario, como fusilaron a más de 30 personas, para no dejar rastro tampoco hubo papeles. Con lo cual todo se reconstruye a posteriori, y yo, pensando mal, para no acusar a tantas personas, tampoco, si hubo papeles, los quitaron del medio para que no fuera una sangría franquista, porque al final todos somos parientes. Claro. No hay documentación, o sea, es que no hay manera de saber los resultados electorales ni nada, pero nada, cero. Yo, que llevo muchísimos años buscando documentación y procuro divulgarla, todo es a través del archivo de Espiés, el archivo municipal de Córdoba para la época moderna, y la única documentación importante posterior, salvo la económica de los amillaramientos y la propiedad de la tierra que está en el archivo histórico provincial, el resto es documentación militar. Los consejos de guerra y las causas de la Guardia Civil durante la posguerra, y este documento excepcional de la Revolución del 34. Esto es un poco lucubrando. Yo supongo que la represión allí tuvo que ser muy fuerte, porque estaba el mando militar estaba en manos de Ciriaco Cascajo, es decir, un hombre que luego ya más tarde hemos sabido lo que pasó en Córdoba aquí, está siendo el que mandaba las tropas, ¿no? El que mandaba militarmente en la ciudad, ¿no? Es decir, tuvo que ser muy fuerte. Si es que lo único que hicieron fue apresar a 120 personas. Si es que no puede ningún gobernante, sea militar o civil, va a ir a un pueblo allí a dinamitarlo. La realidad, es decir, la única fuente que hay es los periódicos. Cuando le hacen el homenaje a José Vargas y ven la situación de pobreza que tenían las familias de los presos, organizan este movimiento caritativo de ayuda social, pero que está participando, organizándolo la esposa, la directora de todo era la esposa del gobernador civil, y en el propio gobierno civil donde se depositaban las camisas, los pantalones, los zapatos, etcétera, que tenían preparados para los niños y todos los regalos. Y con el dinero que consiguieron de las donaciones se compró más ropa, zapatos, etcétera, para los niños. No hubo, por lo menos que yo sepa, ninguna actuación en contra de la población, si es que ya estaban presos 120, si es que más que eso, que no vamos a ir allí a vigilar más de la cuenta. Lo que sí se hizo, porque era una petición que ya venía de antes, era construir un cuartel de la Guardia Civil digno, que es el que hay en Villaviciosa, porque antes vivían en casas alquiladas. El resultado de este movimiento fue establecer en Villaviciosa un cuartel en condiciones, para que estuviera allí una guarnición de la Guardia Civil, así que al final nos vigilaron y seguimos. Sigue activo el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa, pero no hubo, mi padre ya era un niño, no me ha contado nunca que no hubiera actuaciones individuales. Eso luego pasó después de la posguerra con los guerrilleros y demás, sí hubo más acciones, incluso los mismos encausados, como fueron excarcelados, se convirtieron en guerrilleros porque, no exactamente guerrilleros, no se integraron a la vida civil después de la guerra. Eso lo declaran mucho en los procedimientos sumariales en Sevilla, porque pensaban que lo iban a meter en la cárcel para seguir cumpliendo la pena del 34. Yeah. Le cayeron muchos más años cuando lo ajusticiaron en los consejos de guerra de la posguerra. Ya. Bueno, que parece que no hemos estado aquí, pero casi una hora. Muy poco tiempo, pero llevamos casi una hora. Yo estoy encantadísimo. ¿Qué más nos puedes contar de Villaviciosa? A ver, pues que tú traigas en tus notas o algo al margen de lo que yo te haya preguntado, ¿no? No, yo traía el índice del libro por si hablábamos. Ya, pues. No, ya le he contado todo. A mí lo que me ha sorprendido es que no sorprendido.
sino que cuando yo me propuse estudiar un libro que se va a publicar ya, que es la Villaviciosa de Córdoba del año 1936 hasta el 53, que son la muerte de los últimos guerrilleros de nuestro pueblo, yo tenía que estudiar previamente el 34. Mi proyecto de investigación final era, lógicamente, la historia total de Villaviciosa. Pero si yo estudio el 36, la guerra y la posguerra, dejando de lado y sabiendo que existía la documentación del movimiento revolucionario, yo tenía que hacer el trabajo del 34 para cimentar la respuesta social que tuvo Villaviciosa en el 36. Porque cuando se forma el Comité Revolucionario, son los mismos directivos de la revolución del 34, del movimiento revolucionario, que los directivos del comité, los organizadores de la vida en el pueblo, que también, entre comillas, suplantaron el gobierno municipal. Así que, aunque los mismos, algunos concejales participan del comité, pero funciona con otras características diferentes. Si yo no estudio el 34, no puedo comprender el 36. Es fundamental cimentar el proceso, las fechas y los protagonistas. Sí, sí. Porque si aquí tenemos 126 personas, en este futuro libro son 673 biografías. Creció exponencialmente, hombre, que hay tanto de gente, personas de derechas como de izquierda, pero vamos, la parte, entre comillas, revolucionaria está integrada totalmente en la vida posterior. Hombre, cuando dice revolucionaria es los momentos en que se da el golpe de Estado y que desaparece la, desaparece la autoridad del pueblo, porque si hay allí ya guardias civiles, desaparece la autoridad y entonces el movimiento revolucionario se hace cargo de aquello, que no sé cómo ocurrió allí. Sí, hombre, que ese es el tema del siguiente libro. No nos lo vas a contar todavía. No, sí, no tengo problema ninguno. La situación de problema social, es decir, la revolución del 34, es decir, las personas y su actividad sigue vigente. Son los mismos. Sí, porque la situación social también es la misma. Claro, exactamente. Pues peor, porque es que cada vez iba a peor la sociedad. Es que todo va tan velozmente hacia la situación pésima de la población, cada vez hay más paro. Claro. Porque es que eso aparece en los periódicos. Y el problema es que se subleva el ejército en contra de la sociedad. Se organiza la República en retaguardia a través de los comités y consideran franquistas a la derecha y los encarcelan. Como ese encarcelamiento lleva luego la muerte y demás, al acabar la guerra tenemos la acusación de la denuncia de esos desmanes, muertes, saqueos, en fin, lo que sabemos todos que pasó. Pero el problema es que las mismas personas, que son lo que se desprenderá cuando ya se puedan, el lector futuro que vea los dos libros, lo que pasa es que aquí la justicia, lo que decía Jaime Morente en su defensa es que no se le debería aplicar la justicia militar a los civiles. Ese es el problema de... Claro, había un bando de guerra y se le aplicó la justicia militar a mis paisanos. Él había defendido, como era parlamentario, en las Cortes españolas que se modificara la legislación para que a los civiles no se le apliquen las leyes militares. De ninguna de las maneras. Pues se le aplicó. Y que esto es realmente dañino para la sociedad, es que cuando el franquismo se levanta y dice a todos los ajusticiaremos pues, con la justicia militar de 1882, no la militar que había hecho la República y había defendido, había apoyado Jaime Morente en las Cortes, sino que se retrotrae a leyes decimonónicas que la vida no valía nada. Entonces, al aplicar esta jurisdicción, estas personas que aquí le condenan a 12 años a la mayoría, con el franquismo son penas de muerte y la ejecutaron. Yeah. Con lo cual los cabecillas, entre comillas, del 34 fueron los que lógicamente localizaron, fueron sentenciados por la misma ley
bueno, la ley militar, aunque fuera más antigua, y fueron, Lienzo y compañía, pues fueron todos fusilados aquí en Córdoba. Bueno, yo voy a terminar un poco, ya tenemos que terminar porque ha llegado el final de esta entrevista, pero quería decir una cosa que posiblemente tú conozcas también, y es que en Posada, después de... Se me han olvidado los refugiados. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, que, bueno, más que los refugiados, que fueron la gente que subió desde Posada, que venía, Posada se había convertido en un, digamos, en un embudo que salió hacia Villaviciosa, porque ahí se congregaron personas de Hornachuelos, Palma, Almodóvar, de las colonias también, como Fuente Palmera y todas las aldeas. Sí. Está documentado con declaraciones. Sí. Eso y esto fue, yo cuento una anécdota muy bonita que se hizo, no recuerdo si fue en el 97, se hizo un hermanamiento entre Posada y Villaviciosa. Y entonces fuimos una poca de gente, ¿no? En un autocar que nos llevaron, que lo pagamos, hasta Villaviciosa, y allí recibimos un agasajo por las autoridades de Villaviciosa, por el alcalde y demás, y comimos un arroz con la gente. Y curiosamente en aquella ida, ¿no?, de Posada a Villaviciosa, hubo dos personas que eran dos mujeres que contaron que ellas habían sido de las personas que habían salido desde Posada y habían llegado a Villaviciosa. Niños fugitivos. Eran 7, tenían 7 u 8 años o 10, y tenían entonces 90 y tantos años, ¿no? Y contaron allí que fue muy emocionante todo esto, ¿no? Es que está documentado. ¿Sí? Cuando ya se puedan consultar los expedientes sumarísimos que está digitalizando la universidad en colaboración con la Diputación, al levantarse el ejército franquista, tanto en Córdoba como en Sevilla, el medio de comunicación era el ferrocarril, para transportar víveres, tropas, armas, etcétera. Y la única, porque la parte norte de Sevilla la tenían ya copada los franquistas. Entonces, la única salida que tenían todos los pueblos ribereños del Guadalquivir era coger la carretera de Villaviciosa, desde Posada a Villaviciosa. Fue un río de gente. Sí. En Villaviciosa se organizó un sistema de abastecimiento público, es decir, cocinas sociales, etcétera, para alimentar la situación, en cierta manera, estaba bien, porque el acogimiento fue excepcional, pero Villaviciosa se convirtió en objetivo militar. Claro. Entonces, el muriano no podía subir franquismo, las tropas. Quieren subir por la carretera de los Arenales. Los milicianos de Peñarroya, los mineros, destruyen un arco del puente de los Arenales. Solución, subimos por Posada. Ahí fue la llegada, que fue un año después, el 9 de octubre del 36, llegan las tropas con rementería a Villaviciosa, la noche del 9, y en el 10 ya han huido todas las tropas, y la gente lógicamente antes, y al mismo tiempo, como ya podían entrar por la retaguardia, se desplazaron, se replegaron los de Cerro Muriano y Herbacá. Es decir, que la huida masiva, vosotros, es decir, las personas de la campiña estuvieron llegando durante todo el mes de agosto y septiembre, y en octubre la desbandada, incluidos los de Villaviciosa. Sí, y ya la dispersión pues fue absoluta. La huida de Posada fue el día 29 de agosto, que es cuando entran están ocupando el ferrocarril. Que entran ya las tropas franquistas, entran en Posada, y entonces ya se había la huida. Pero huían a los campos, tampoco. Claro, huían a los campos. Que no llegaban a Villaviciosa mucho. Pero muchos también llegaron. Claro, pero es que luego se vieron obligados porque el ejército ya sí avanzaba hacia Villaviciosa. Y ya fue la desbandada absoluta. Y se fueron de mi pueblo millares. Bueno, pues esto ya será en el próximo libro, que tengamos aquí otra vez a Juan Gregorio Nevado. Y hablaremos cuando queráis, encantado. Y lo traeremos de nuevo aquí para que nos cuente. Sorprenderá. Sorprenderá, nos dice, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Juan Gregorio, por estar aquí con nosotros esta mañana. A vosotros. En este programa que patrocina la Cátedra de Memoria y la Diputación Provincial. Muchísimas gracias, Juan Gregorio. Gracias por invitarme.